Para entrar, por favor. ¿Dónde podemos poner una denuncia? Porque teóricamente tenemos todo el derecho del mundo a venir a trabajar. O sea, en mantenimiento unos sí, otros no. Ahora nada, ahora es imposible, ningún técnico. Va. Venga, chicos, vamos. Que sí puedes. Un debat. Van a realitzar un debat, no vos lleven una televisió, vos lleven un dret, no teniu que... És la primera vegada que una oposició i unes forces polítiques que li van emocionar el dia de les coses. Si ens lleven aquests drets, ens llevaran molts més després, si no ens rebel·lem i eixim al carrer i assumim la veu d'un poble, com deia Estellés. Són les 8:25 del matí. Els treballadors i treballadores de Canal 9 estem ací des de les 12 de la nit, com hem estat informant-vos en directe des d'aquest moment. Des del moment en què hem sabut que havien tallat les emissions de Ràdio 9. Estem a la porta de control central, del control central tècnic, el lloc des on es desconnectarà la tele, Canal 9. La televisió de tots els valencians. Es que és la seva televisió, és que no puc entendre. És que em pareix increïble, señor Fabra. Ustedes sabrán el que fan. Y si no saben, pues ya se enterarán. Es ilegal. Van a mover la calle. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora la concentración. Hola. ¿Y qué es lo que sucede a partir del momento en que llegue a este centro de trabajo la notificación oficial del juzgado? No se olvide nunca, nunca, nunca lo que hemos vivido desde las 12 de la noche. La reacción de los trabajadores, la reacción de fuera de la empresa, de toda la sociedad. Ja? Crec que tenim dret a emocionar-nos i a estar orgullosos de lo grans que som com a professionals i com a valencians i com a persones. Señores, buenos días a todos. Buenos días. Miren, soy el comisario de la Policía Autonómica. Tengo una orden judicial del Juzgado de Instrucción número 9 de Paterna para el desalojo de las instalaciones. O sea que si son tan amables les ruego que pacíficamente abandonen esta zona. Con nuestro claro desacuerdo, ¿verdad? Sí. ¡Vergoña! ¡Vergoña! ¡Vergoña!
tienen que salir de aquí, por favor. Tiene salida, pero ¿por dónde van a salir de aquí? Nosotros por aquí. Tenemos que evacuar. Pero me puedes tener la orden, por favor, un momentito, un párrafo, donde sea, por favor, ¿no? Tenemos que salir. De acuerdo. ¿Vas a quedar así? ¿A quedar así? De acuerdo. Entonces tenemos que abandonar. Y ustedes van a ir a negro. ¿Van a fundir a negro esto? No saben. O sea, se queda funcionando solo. Y nos vamos al estudio y nos despedimos. ¿Es así? Entonces vamos hacia el estudio. Muchas gracias. Los medios de comunicación que estamos cubriendo, ¿podemos quedarnos o tenemos que salir? ¿Usted está juzgado? ¿Dicen que han cortado? No, aquí no, han cortado algún enlace. ¿Algún enlace ya? Podría ser la persona mejor escoltada de España, con la cantidad de policías que tengo aquí. A Luis. El monitor de la cámara ya sabe las coordenadas. Ya sabe cómo que ploren els seus fills, els pares que tenen. Que no descansaré hasta que paguen. Hasta que paguen. Justicia, 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 justicia. Lluita indefinida fins al final. Això es perseguirà per sempre. Vergonya! Ixim d'ací a la cara de l'alta i a mostrar-nos davant dels ciutadans. Hasta aquí hemos llegado. Miradnos, por favor. Miradnos, ¿eh? Esto no quedará así, os lo juro. No hay ninguna denomina ni nada de eso, ¿no? En la cara alta y amb dignitat, companys! Quan una persona a les 11:30 de la nit ha de publicar una acció de govern per a destruir, és que no s'atreveix a enfrontar-se la gent a la llum del dia. Hem de continuar units i junts. Anem a lluitar per a tornar i ser de tots i per a tots. I que els corruptes i els lladres que ens ha quedat aquesta empresa paguen per tot el mal que han fet.